¿Alguna vez te has sentido ignorado? Como si tu presencia no hiciera diferencia, como si fueras la opción que nadie escoge. Entonces, este video es para ti, porque hoy vamos a descubrir la historia más olvidada, pero también una de las más poderosas de toda la Biblia, la historia de Lea, la mujer que fue despreciada por su esposo, pero elegida por Dios para cambiar la historia del mundo. Mientras todos admiraban la belleza de Raquel, Dios estaba mirando el corazón de Lea. Mientras el hombre la ignoraba, el cielo la honraba. Esta no es una simple historia de tristeza y rechazo, es un relato de redención, de propósito eterno, de cómo Dios transforma el dolor más profundo en destino glorioso. Y si tú alguna vez te sentiste como Lea, hoy vas a entender que no estás solo, porque el mismo Dios que la vio en la sombra te está mirando a ti ahora. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir en este video puede cambiar completamente la forma en que entiendes tu valor, tu historia y tu propósito. Vamos a explorar las heridas más profundas de Lea y cómo Dios usó cada una de ellas para escribir el linaje del Mesías. Esto no es un mensaje más, es un llamado del cielo a tu corazón. Antes de empezar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has amado a alguien que no te correspondió? ¿Has sido invisible para aquellos que más querías impresionar? Déjalo en los comentarios. Tu historia puede conectar con la de Lea de una forma que nunca imaginaste. Y si este tipo de contenido toca tu alma y te ayuda a crecer espiritualmente, suscríbete ahora mismo al canal, porque muchas de las personas que nos ven aún no están suscritas y no quiero que te pierdas los próximos contenidos que el cielo tiene para revelarte. Prepárate, porque lo que viene a continuación te va a quebrantar por dentro, pero también te va a levantar con fuerza del cielo. Vamos juntos. En la llanura de Harán, bajo un cielo que parecía inmenso pero indiferente, vivía una joven llamada Lea. Su historia no comenzó con milagros ni profecías, sino con una ausencia, la ausencia de ser vista. La Biblia describe a su hermana menor, Raquel, como hermosa de figura y semblante, Génesis 29:17, mientras que de Lea se dice apenas que tenía ojos delicados. En una época donde la belleza definía el destino de una mujer, estas palabras no eran simples descripciones, eran sentencias. Lea vivía a la sombra de Raquel. Donde iban, los ojos se dirigían siempre a la menor. Los elogios, los suspiros, las promesas, todo era para ella. Lea, en cambio, aprendía a vivir con los restos, con las miradas fugaces, con los silencios que duelen más que las palabras. Dentro del hogar, la comparación era constante. Labán, su padre, no veía en Lea un medio de alianzas prometedoras. Para él, su valor era discreto, casi nulo. ¿Y cuántas veces esto también ocurre hoy? ¿Cuántos viven siendo medidos por estándares externos, ignorando que Dios mira lo que el hombre no ve? 1 Samuel 16:7. Lea fue considerada una más, una otra, pero jamás la elegida. Y sin embargo, mientras todos ignoraban su valor, Dios ya tejía su historia en silencio. Satanás quiere que pensemos que no somos suficientes si no cumplimos con los estándares del mundo. Pero la Biblia nos enseña que el valor verdadero está en el corazón, no en el espejo. ¿Te has sentido alguna vez como Lea, pasando desapercibido, ignorado incluso dentro de tu propia casa? Tal vez también escuchaste frases que marcaron tu alma o recibiste silencios que te hirieron más de lo que imaginabas. Pero aquí está la verdad poderosa. Mientras los hombres ven lo superficial, Dios ve la esencia. Él no necesita que brilles a los ojos del mundo para comenzar algo grande contigo. A través de los ojos de la fe, podemos entender que la historia de Lea es la historia de muchos que en medio del desprecio son observados por el cielo con ternura y propósito.
Y ese propósito empieza a tomar forma en los momentos más oscuros, porque Dios, en su soberanía, muchas veces no elimina la sombra, sino que nos enseña a florecer dentro de ella. Lea fue cultivando una fuerza interior que no se ve, pero que sostiene, una resiliencia silenciosa que solo quienes han llorado en secreto conocen. Mientras Raquel conquistaba el mundo exterior, Lea era trabajada desde adentro. ¿Y cuánto valor tiene un corazón que ha aprendido a amar sin ser amado? Esa es la escuela de Dios. No es rápida, no es fácil, pero transforma. Antes de avanzar al siguiente capítulo de esta historia, quiero que reflexiones conmigo. ¿Cuántas veces te has sentido invisible? ¿Cuántas veces has buscado el amor donde solo encontraste indiferencia? Comenta abajo. ¿Has vivido alguna vez una situación como la de Lea? Tu testimonio puede consolar a otros. Y si sientes que esta historia te está hablando, quédate con nosotros. Porque lo que viene a continuación no es una historia de perfección, sino de redención. Una historia donde Dios, en su infinita gracia, comienza a levantar a quien todos habían ignorado. 7 años. Ese fue el precio que Jacob estuvo dispuesto a pagar por Raquel. 7 largos años de trabajo bajo el sol ardiente, pastoreando, sirviendo con esmero, alimentado por una única esperanza, hacer de Raquel su esposa. La Biblia dice que esos años le parecieron pocos por el amor que le tenía. Génesis 29:20. Pero mientras Jacob soñaba con el día de su boda, alguien más lo observaba en silencio. Lea, con el corazón encogido, veía cada paso de ese amor florecer, sin ella. Sabía que ese hogar tenía un lugar marcado para Raquel y que su existencia era apenas tolerada. Y entonces llegó el día de la boda, el banquete, la fiesta, las risas y también la mentira. Bajo la oscuridad de la noche, Labán ejecutó su plan. Lea fue entregada en lugar de Raquel. Imagínate la angustia que habitaba en su pecho al vestirse como novia sin ser la elegida. Acostarse junto a un hombre que no la deseaba, sabiendo que al amanecer la verdad vendría a la luz. Y con ella, más rechazo. ¿Qué clase de padre somete a su hija a tal humillación? Y sin embargo, Lea obedeció. Tal vez por miedo, tal vez por resignación, o quizás por una pizca de esperanza. ¿Y si después de esa noche algo cambiara? Pero no cambió. Cuando el sol se levantó, Jacob descubrió la verdad y dijo una frase que pesó como una sentencia. He aquí, era Lea. 4 palabras, 4 puñales. Jacob se sintió traicionado, exigió explicaciones, y Labán, frío como el mármol, justificó el acto con una costumbre local. No se da la menor antes que la primogénita. Génesis 29:26. Pero más allá de las tradiciones, había un corazón quebrantado. Lea fue mantenida como esposa, no por amor, sino por conveniencia. Fue la mujer que nadie quiso, pero que permaneció. Su matrimonio no comenzó con una promesa, sino con un engaño. Y mientras Jacob continuaba con la vista y el corazón puestos en Raquel, Dios ya comenzaba a mirar con ternura a aquella que todos consideraban un error. ¿Cuántas personas hoy viven relaciones donde son toleradas pero no amadas? ¿Cuántas veces el enemigo quiere hacernos creer que somos el plan B de la vida? Pero la Biblia nos muestra que incluso en los planes torcidos de los hombres, Dios puede escribir una historia de redención. Lea fue usada en un juego de conveniencia, pero no escapó de la mirada divina, porque mientras Jacob veía un error, Dios veía un propósito. Satanás intentó usar el desprecio como un arma para destruir su identidad, pero el cielo ya tenía preparado un nuevo comienzo. Y aquí quiero hacerte una invitación. ¿Alguna vez fuiste parte de un plan que no era tuyo, pero te tocó vivirlo? ¿Has sentido que ocupas un lugar sin haber sido verdaderamente elegido? Escribe tu experiencia en los comentarios. Queremos caminar contigo en esta reflexión.
Y no te vayas, porque lo que viene a continuación muestra cómo Dios, incluso en medio del rechazo, sigue sembrando esperanza. Lea, la esposa no amada, estaba a punto de entrar en el capítulo más profundo de su dolor, pero también en el inicio de su transformación. Lea, con el corazón herido y la esperanza apenas encendida, tomó una decisión que muchas mujeres de su época consideraban una bendición, pero que para ella se convirtió en una estrategia de sobrevivencia emocional: dar hijos a Jacob. En una cultura donde la maternidad era el mayor honor, pensó que quizás, solo quizás, si le daba descendencia, él finalmente la vería, no por quién era, sino por lo que podía ofrecer. Y así, su vientre se transformó en un campo de batalla, no entre ella y otra mujer, sino entre el deseo de ser amada y la dura realidad de no serlo. Satanás había sembrado en su corazón la idea de que solo sería valorada si producía algo, y Lea, con el alma en carne viva, abrazó esa mentira por un tiempo. El primer hijo llegó, lo llamó Rubén, diciendo: «Porque ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido». Génesis 29:32. Pero el amor no vino. Luego nació Simeón, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. Verso 33. Aún despreciada, aún invisible. Luego vino Leví, ahora se unirá mi marido conmigo. Verso 34. Pero Jacob no se unió. Cada hijo era una súplica, un grito disfrazado de nombre, una oración encarnada en carne y hueso: «Mírame, escúchame, elígeme». Pero el hombre al que amaba no respondía. Solo Dios lo hacía. Y ese detalle cambiaría todo. Porque en medio del silencio de Jacob, el cielo hablaba alto, no con palabras, sino con presencia. Lea empezó a darse cuenta de que cada hijo no era solo un intento fallido de ser amada por su esposo, sino una señal clara de que Dios no la había olvidado. Satanás quería que ella pensara que era irrelevante, pero la Biblia muestra que Dios estaba atento a cada lágrima suya, respondiendo con vida donde solo había dolor. Y entonces, cuando nació su cuarto hijo, algo dentro de ella cambió. No dijo: «Ahora me amará mi marido». Dijo: «Esta vez alabaré a Jehová». Génesis 29:35. Y lo llamó Judá. Fue un giro profundo, de buscar aprobación humana a rendirse en adoración divina. En ese momento Lea dejó de mirar a Jacob como su fuente de valor y comenzó a ver a Dios como su verdadera recompensa. Judá no fue solo un hijo, fue una declaración espiritual. Fue el momento en que una mujer quebrantada decidió dejar de luchar por amor humano y empezar a descansar en el amor de Dios. ¿Y qué transformación tan poderosa es esa? La de una mujer que ya no mide su valor por las miradas que recibe, sino por el Dios que nunca dejó de mirarla. Porque cuando uno aprende a alabar en medio del rechazo, el cielo se abre. Ahora te pregunto, con el corazón en la mano, ¿estás tratando de ganar amor a través de lo que haces, de lo que das, de lo que produces? ¿Estás buscando aprobación en personas que no pueden llenar tu vacío? Cuéntame en los comentarios. Tal vez tú también necesitas tener un momento Judá, donde decidas alabar en lugar de luchar. Quédate con nosotros, porque esta historia no ha terminado. Judá es solo el comienzo de una nueva genealogía, de un linaje que cambiará el mundo. Y todo por una mujer que aprendió a adorar a Dios en medio del dolor. Mientras Jacob seguía amando a Raquel y los ojos humanos seguían fijándose en la belleza exterior, la Biblia nos revela algo que cambia todo. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Génesis 29:31. Una frase tan corta, pero con un peso eterno. Dios vio. Cuando nadie la elegía, Dios ya la había elegido. Cuando Jacob la ignoraba, Dios la escuchaba. Cuando los hombres solo veían lo superficial,
El cielo ya estaba trabajando en lo profundo. Aquí es donde comprendemos algo poderoso. El valor de una persona no está determinado por cuántos la aman, sino por quién la mira. Y cuando es Dios quien mira, todo cambia. El Señor no actúa como los hombres. Mientras ellos buscan belleza, éxito o posición, Dios busca corazones quebrantados, sinceros, moldeables. Lea tenía ese corazón, golpeado pero no endurecido, roto pero aún tierno, herido pero dispuesto. Y eso, querido amigo, es tierra fértil para el reino de Dios. La infertilidad de Raquel, irónicamente, se volvió el contraste que resaltaba aún más la bendición divina sobre Lea. Mientras una se adornaba con apariencias, la otra era vestida por Dios con promesas. Y no eran promesas pequeñas, eran eternas, porque del vientre de Lea vendría Judá, y de Judá el rey David, y de David Jesús, el Salvador del mundo. ¿No es asombroso? La mujer olvidada se convirtió en la madre del linaje del Mesías. Dios no solo consoló a Lea, la honró. Su vida no fue un simple capítulo de tristeza, fue el inicio de una historia redentora que tocaría generaciones. Y eso nos enseña algo vital. Cuando somos fieles en medio del dolor, cuando seguimos caminando aunque nadie nos aplauda, Dios está escribiendo algo más grande de lo que imaginamos. Lea vivía rechazada en una tienda, pero su nombre sería recordado en el cielo y en la tierra, porque Dios no se olvida de los que confían en Él, aun cuando todo parece oscuro. ¿Y tú lo has sentido alguna vez? Esa sensación de que todos miran a otro, que nadie te ve, que tus esfuerzos no son reconocidos. Si es así, quiero decirte algo con el corazón. Dios te ve, y no solo te ve, Él te honra. Comenta abajo si alguna vez sentiste que nadie valoraba lo que llevabas dentro. Esta es una comunidad donde tu historia importa. Lea no sabía que sería la madre del Rey de Reyes, pero aún sin saber, adoró, y eso cambió todo. Quédate con nosotros, porque lo que viene es aún más impactante. La historia de cómo Dios transforma el rincón de una tienda en el centro de un destino eterno. Lea, a pesar de no tener el amor de su esposo, comenzó a experimentar algo que ninguna otra mujer en esa casa conocía: la plenitud que viene del cielo. Mientras Raquel se vestía con admiración humana, Lea era revestida de propósito divino. La Biblia no oculta su dolor, pero tampoco esconde su transformación, porque hay algo que solo los que han sido rechazados entienden. Cuando el mundo te cierra las puertas, Dios abre el cielo. Lea, en medio de su soledad, aprendió a florecer, no por fuera, sino por dentro. No ante los ojos de Jacob, sino ante los ojos de Dios. Y eso, amado amigo, es lo que marca la diferencia entre una historia común y una historia eterna. La fe de Lea no se construyó en banquetes, se forjó en silencios. No nació en elogios, sino en lágrimas. Cada vez que no fue abrazada por su esposo, fue consolada por su Dios. Y fue esa presencia constante de lo alto lo que comenzó a cambiar su identidad. Ya no se veía como la rechazada, sino como la escogida del cielo. Ya no buscaba aprobación en las palabras de Jacob, sino que encontraba seguridad en las promesas de Dios. ¿Te das cuenta? El rechazo de los hombres puede ser el escenario perfecto para que Dios revele su aceptación. Satanás quería que Lea creyera que era invisible, pero Dios, en su fidelidad, la hacía brillar sin reflectores. Y esa transformación no quedó solo en su interior. Sus hijos no heredaron únicamente nombres, heredaron propósito. Rubén, Simeón, Leví, Judá, cada uno marcaba un paso en su jornada espiritual. A través de Judá, Dios trazaría la línea mesiánica. Y lo más impactante, no fue a través de Raquel, la esposa amada, fue a través de Lea, la mujer ignorada por todos, pero abrazada por Dios. ¡Qué ironía divina!, ¿verdad? El cielo construyendo su plan más grande, desde el rincón más olvidado.
Esto nos enseña que no se necesita estar en el centro de la atención para estar en el centro de la voluntad de Dios. Tal vez tú también sientas que vives en la sombra, que tu esfuerzo no es visto, que tu corazón no es valorado, que tu historia pasa desapercibida. Pero escúchame bien, cuando Dios pone sus ojos sobre alguien, no importa cuán escondido esté, Él lo levanta, lo exalta, lo transforma. Comenta aquí abajo, ¿te has sentido alguna vez como Lea? Tu testimonio puede ser luz para otro que hoy camina en la oscuridad. No estás solo. Así como Dios vio a Lea, también te ve a ti. Y aún hay más, porque esta historia aún guarda una revelación sorprendente que va más allá del tiempo, tocando la eternidad. Cuando pensamos en los grandes nombres de la Biblia, vienen a nuestra mente figuras como Abraham, Moisés, David o María. Pero entre esas luces resplandecientes hay una mujer cuya historia comenzó en la sombra. Lea. Ella no encabezó ejércitos, no dividió mares, no dio a luz en un establo, pero engendró algo que cambiaría la historia, porque fue a través de Judá, su cuarto hijo, que Dios inició la línea real de Israel. De Judá vendría David, y de David, Jesús. No fue Raquel, la esposa amada, la madre de José, quien recibió ese honor. Fue Lea, la ignorada, la despreciada, la que lloró en silencio. ¡Qué ironía divina! ¡Y qué declaración poderosa del carácter de Dios! Esto nos enseña que Dios no elige como el mundo elige. Él no se impresiona con la apariencia ni con el prestigio. Él mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Y cuando encuentra un corazón humilde, quebrantado, persistente en la fe, lo exalta. La historia de Lea nos revela que Dios puede tomar a la persona más invisible y convertirla en cimiento de su obra redentora. Y eso no es poesía, es Biblia. Mateo 1 menciona su linaje, y al hacerlo nos muestra que cada lágrima suya tenía un propósito. Cada rechazo escondía una promesa, y cada oración fue escuchada por el cielo. Dios no se olvida de los que confían en Él. Mientras el mundo celebra a los que brillan, Dios honra a los que perseveran. Mientras los hombres hacen listas de favoritos, Dios escribe destinos eternos con los que fueron descartados. La historia de Lea es un testimonio vivo de que Dios ve valor donde nadie más lo ve. ¿Y sabes algo más hermoso? La redención no comenzó con un rey ni con un profeta, sino con una mujer que adoró. Lea adoró a Dios en medio del silencio, en medio del desprecio, en medio de la lucha. Y por eso, su nombre fue grabado no solo en la Biblia, sino en la historia eterna del Salvador. ¿Y tú, alguna vez te has sentido como alguien que no tiene herencia, que no dejará legado? Déjame decirte, cuando tu vida está en manos de Dios, tu historia se conecta con algo mucho más grande de lo que puedes ver. Comenta aquí abajo, ¿en qué parte de tu vida sientes que Dios está escribiendo algo más profundo, aún sin entenderlo del todo? Tu voz puede inspirar a otros. Quédate con nosotros, porque esta historia aún guarda un cierre inesperado, donde la justicia de Dios se revela con compasión, cerrando ciclos abiertos con honra celestial. Pasaron los años. La rivalidad entre Lea y Raquel se prolongó como una herida abierta que nunca terminó de sanar. Hijos nacieron, tensiones crecieron, y la casa de Jacob se convirtió en un escenario de competencia silenciosa y dolorosa. Raquel, por fin, dio a luz a José y más tarde a Benjamín, pero fue precisamente en ese segundo parto que la tragedia tocó su vida. Raquel murió en el camino a Efrata, Génesis 35:19. Fue sepultada allí, al borde del camino, lejos del lugar donde los patriarcas descansaban. Mientras tanto, Lea seguía viva, no como la protagonista de una gran historia de amor, mas sí como una mujer constante, perseverante, que a pesar de ser ignorada en vida, sería honrada en la muerte. Y es aquí donde el plan de Dios se revela con una belleza que desarma.
Cuando Jacob se preparaba para morir, hizo un pedido que encierra toda la redención de esta historia. Pidió ser sepultado junto a Lea, no junto a Raquel, a quien amó con pasión, no en el camino donde yace la memoria del romance, sino en la cueva de Macpela, al lado de Lea. Génesis 49, 29, 31. Esa decisión fue más que un deseo funerario. Fue un acto profético. Fue la firma de Dios cerrando un ciclo. La esposa ignorada compartiendo el descanso eterno con el hombre que nunca la amó como ella deseaba. ¡Qué justicia divina! Lo que no recibió en vida le fue otorgado en la eternidad. Esa sepultura no fue un simple entierro. Fue una restauración celestial. Este detalle que muchos pasan por alto revela el carácter tierno y justo de Dios. Él no olvida a los que perseveran. Él honra a los que permanecen fieles aun cuando no reciben lo que anhelan de los hombres. Lea nunca tuvo un te amo de Jacob registrado en las Escrituras. Nunca fue celebrada con palabras o preferida con gestos, pero su historia quedó sellada con honra. ¿Y qué nos enseña eso? Que no siempre el reconocimiento llega en el tiempo que esperamos, pero cuando viene de parte de Dios, es completo, eterno, justo. Satanás quiso enterrar a Lea en olvido, pero Dios la colocó en la misma tumba que los patriarcas. ¡Qué mensaje tan poderoso para todos los que han sido desechados por los hombres! Tal vez tú también estás esperando ese momento de honra. Quizás llevas años caminando en fidelidad, orando en secreto, sirviendo en silencio, y aún así no has visto recompensa. Pero escúchame, como un mentor que te habla al corazón, Dios no paga semanalmente, pero nunca olvida una ofrenda de fe. Así como Lea fue recompensada más allá de lo que ella pudo imaginar, tú también verás el fruto de tu constancia. Comenta aquí abajo, ¿en qué parte de tu vida sientes que Dios aún no te ha honrado? Queremos orar contigo, escucharte, acompañarte, porque la historia de Lea nos recuerda que lo mejor de Dios muchas veces llega en el final del capítulo. Y no te vayas, porque aún falta una última verdad que necesitas descubrir, algo que transforma completamente la forma en que vemos el rechazo, el dolor y el propósito. Lo que estás a punto de oír puede mudar para siempre a forma como Bosé entiende su propia historia. La historia de Lea, marcada por la sombra del rechazo, el silencio de las comparaciones y la ausencia de afecto humano, alcanza su punto más alto no con un final de cuento de hadas, sino con algo infinitamente más profundo, la aprobación del cielo. No hubo reconciliación apasionada con Jacob, ni un amor restaurado como los relatos románticos, pero sí hubo algo eterno, divino, inquebrantable. Mientras los hombres seguían sus caminos, Dios seguía escribiendo el suyo. Y en esa historia celestial, Lea no fue una pieza de repuesto, fue una columna. Su vida se transformó en instrumento de honra, no por lo que el mundo le dio, sino por lo que Dios hizo a través de su dolor. Dios no solo consuela a los despreciados, Él los redime, los eleva, los transforma en canales de propósito eterno. Lea no fue simplemente la madre de hijos, fue la portadora de una promesa. Cada lágrima que cayó de sus ojos fue recogida por Dios. Cada suspiro de dolor fue transformado en semilla de legado. A través de Judá, el hijo que nació cuando ya no buscaba aprobación humana, se trazó la línea real de Israel, que culminaría en el nacimiento del Mesías. ¡Qué ironía divina! Aquella a quien nadie quiso fue la que Dios eligió para dar paso al Salvador del mundo. Así actúa Dios, así revela su justicia, exaltando a los humildes y levantando a los olvidados. Lea nos enseña que no necesitas ser celebrada por el mundo para ser parte central del reino de Dios.
Su vida prueba que la honra que viene del cielo es más profunda y duradera que cualquier afecto terreno. No fue el amor de Jacob el que definió su destino, fue el amor de Dios. Ese amor que no depende de méritos, ni de belleza, ni de favoritismos. Ese amor que ve lo invisible, que escucha lo que nadie escucha. Y cuando ese amor te envuelve, ya no necesitas competir, demostrar, impresionar, solo descansar. Lea descansó en Dios y en ese descanso fue elevada. ¿Y tú? ¿Estás midiendo tu valor por la atención que recibes o por el propósito que estás cumpliendo? ¿Estás luchando por ser visto por los hombres cuando ya estás siendo observado por el cielo? Comenta aquí abajo. ¿Qué parte de tu historia se parece a la de Lea? ¿En qué área de tu vida Dios te está invitando a confiar, aun cuando no veas reconocimiento? Queremos acompañarte, porque la historia de Lea no es solo una historia bíblica, es una invitación divina para todos los que han sido descartados por el mundo. Y aún no hemos llegado al final, porque el cierre de esta historia contiene una revelación gloriosa. La firma de Dios sellando con honra aquello que el mundo intentó apagar con desprecio. Quédate con nosotros, porque lo mejor está por revelarse. Cuando parecía que todo estaba dicho, cuando la historia de Lea ya había entregado todas sus lecciones, la Biblia nos sorprende con una última escena. Una escena silenciosa, pero cargada de justicia celestial. Jacob, ya anciano, sabiendo que su muerte se acercaba, hizo un pedido que cambia por completo nuestra percepción de toda esta narrativa. Pidió ser sepultado en la cueva de Macpela, junto a Abraham, Sara, Isaac y Rebeca, y junto a Lea, Génesis 49, 29, 31. No junto a Raquel, su gran amor humano. No en el lugar donde su pasión terrenal había brillado, sino al lado de la mujer que Dios había redimido. Lea, la esposa no amada, terminó siendo la compañera eterna del patriarca. ¿Puedes imaginar la magnitud de ese acto? Dios no solo redimió la historia de Lea con hijos, propósito y descendencia, Él también selló su dignidad en la eternidad. Mientras Raquel fue enterrada en el camino, lejos del sepulcro familiar, Lea fue honrada con un descanso eterno al lado del hombre que nunca la eligió, pero con quien compartió un legado que cambió el mundo. ¡Qué extraordinario! Esa sepultura no fue coincidencia, fue restauración. Fue la firma de Dios en una historia marcada por la injusticia. Fue el cielo diciendo, yo vi, yo escuché y ahora yo honro. Lea no vivió el matrimonio ideal, no tuvo el romance de sus sueños, pero tuvo algo que muchos no tienen, la presencia continua de Dios en cada etapa de su dolor. Su historia nos enseña que no importa cómo comienza nuestra vida, lo que importa es cómo Dios la termina, porque el final que Él escribe no se basa en lo que merecemos, sino en lo que Él promete. Y cuando Él promete honra para los fieles, no hay sombra humana que pueda oscurecer esa luz. Dios exaltó a Lea no solo ante los hombres, sino ante la eternidad. La hizo madre de reyes, la hizo madre del Mesías, la hizo inmortal. ¿Y tú? ¿Cuál será tu final? ¿Estás permitiendo que la opinión de los hombres defina tu destino? ¿O estás confiando en que Dios, aun en medio de tu silencio, está escribiendo algo eterno contigo? Escribe aquí abajo. Sientes que estás viviendo un capítulo difícil, pero sigues confiando que Dios tiene la última palabra. Comenta tu experiencia. Tu testimonio puede ser la chispa de esperanza para otro que hoy está al borde del colapso. Y si esta historia tocó tu corazón, no te vayas, porque ahora que conoces la vida de Lea, es momento de ver qué quiere Dios hacer contigo. La mujer olvidada fue exaltada. El rechazo se transformó en gloria y la firma de Dios está esperando para sellar también tu historia. Hay una fe que nace en medio de los milagros y otra que nace en medio del silencio. La primera es impulsiva, alegre, rápida,
Pero la segunda es profunda, firme, eterna. La fe de Lea no nació cuando fue amada, sino cuando fue ignorada. No brotó en las caricias de su esposo, sino en las lágrimas que derramó cuando se sintió sola en la misma cama. Y ese tipo de fe es la que sostiene generaciones. La Biblia nos muestra que Dios honra precisamente ese tipo de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y Lea, aún sin recibir lo que anhelaba, decidió seguir creyendo que su vida tenía valor a los ojos del cielo. Esta fe no es popular, no es celebrada en altares ni viral en redes sociales. Es una fe silenciosa, trabajada a escondidas, pero es la que más glorifica a Dios. Satanás quiere que creamos que si no somos vistos por los hombres, entonces no somos importantes. Pero Lea nos demuestra lo contrario. Aunque vivas en la sombra de alguien más, si tu corazón está firme en Dios, Él te ve. Y no solo te ve, Él actúa, porque Dios no necesita reflectores para hacer maravillas. Él hace milagros en la oscuridad. Y muchas veces los procesos más gloriosos nacen precisamente donde nadie más está mirando. ¿Y cómo aplicamos esto hoy? Cuando pasamos por temporadas donde no recibimos respuestas, donde las oraciones parecen no tener eco, donde el reconocimiento nunca llega, debemos recordar a Lea. Su historia nos enseña que la ausencia de evidencias no es ausencia de Dios, que la fe verdadera no se apoya en lo que ve, sino en lo que cree, que aunque la semilla esté bajo tierra, está creciendo. Tal vez tu matrimonio no es lo que soñaste, tal vez tu familia no te valora, tal vez tu trabajo no te recompensa. Pero Dios está viendo tu fidelidad, y eso basta. El cielo no paga con aplausos, paga con propósito. Comenta aquí abajo. ¿Has sentido que tu fe se fortalece en medio del silencio? ¿Qué parte de tu historia se parece a esa fe profunda, que nadie aplaude, pero que te sostiene día tras día? Tu experiencia puede inspirar a muchos que ahora mismo están al borde de rendirse, porque la fe de Lea no fue instantánea, fue procesada, purificada, fortalecida. Y el resultado de esa fe no fue solo un legado, fue una línea directa con el cielo. No te vayas, porque lo que viene a seguir revelará cómo esa fe silenciosa terminó siendo la llave que abrió las puertas del plan divino. Una de las verdades más poderosas que aprendemos en la historia de Lea es que Dios escucha lo que nadie más quiere oír. Cuando Jacob no respondía, cuando Raquel reinaba en los elogios, cuando hasta su padre la trató como una ficha de estrategia, Dios permanecía atento. La Biblia no solo dice que vio Jehová que Lea era menospreciada, Génesis 29:31, sino también que oyó Jehová, Vete 33. ¡Qué detalle tan glorioso! Cuando el mundo ignora, el cielo escucha. Cuando el entorno calla, Dios se inclina. Y ese Dios sigue siendo el mismo hoy. Él aún escucha las oraciones no pronunciadas, los llantos debajo de la almohada, los suspiros reprimidos por vergüenza o por cansancio. La historia de Lea es un espejo para todos aquellos que han aprendido a guardar el dolor por no tener a quien contárselo. Es para los que se acostumbraron a fingir que todo está bien porque ya no esperan consuelo humano. Y es ahí, en ese lugar silencioso, donde Dios se revela como el que escucha incluso lo que no se dice. Lea no necesitó gritar, su dolor fue suficiente, su vulnerabilidad fue su oración. Y así debe ser también con nosotros. A veces, una oración sincera entre lágrimas tiene más poder que 1000 sermones, porque Dios no responde a la elocuencia, responde al quebranto. ¿Y cómo podemos vivir esa dimensión de fe hoy? Haciendo del secreto nuestro altar, cerrando la puerta, como dijo Jesús, y hablando con el Padre que ve en lo secreto, Mateo 6:6. No buscando reconocimiento externo, sino intimidad con Dios. Lea descubrió que, aunque Jacob no le respondía, el cielo sí lo hacía.
y eso transformó su dolor en adoración. Así como ella cambió su enfoque de Jacob a Jehová, nosotros también podemos redirigir nuestra esperanza, porque cuando todo lo externo falla, lo eterno permanece. Y si el cielo escucha, entonces nunca estamos realmente solos. Déjanos tu comentario. ¿En qué momento sentiste que nadie te escuchaba, pero Dios sí respondió? Tu testimonio puede ser la respuesta que alguien más necesita hoy. Y si aún estás en ese lugar de silencio, te invito a quedarte, porque lo que viene a continuación mostrará cómo esa mujer ignorada por todos se convirtió en una voz profética para generaciones. La historia de Lea no se detiene en el dolor, se convierte en mensaje. Hay dolores que parecen inútiles, temporadas que sentimos que solo traen pérdida y heridas que no comprendemos por qué fueron permitidas. Pero en la historia de Lea descubrimos un principio celestial. Lo que no entendemos hoy puede convertirse mañana en medicina para otros. Lea no sabía que estaba sembrando consuelo para generaciones enteras. No imaginaba que su historia, tejida con lágrimas, sería leída miles de años después por personas buscando respuestas, buscando a Dios, buscando esperanza. Su proceso de rechazo se transformó en un relato de redención, su oscuridad en faro, su silencio en voz profética. Y así es como Dios trabaja. Nada es desperdiciado en sus manos, ni el desprecio, ni la soledad, ni los no que recibiste de los hombres. Todo puede ser usado para su gloria, si permaneces fiel. Satanás quiere que creas que tus heridas te hacen inútil, pero Dios quiere que veas que tus heridas pueden sanar a otros. ¿No fue así también con Jesús? Por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Y Lea, en su medida, vivió ese principio. No hubo aplausos en vida, pero su dolor fue registrado en la Biblia, no como tragedia, sino como testimonio. Y eso cambia todo. Hay personas hoy que necesitan escuchar tu historia. Gente que está pasando por el mismo tipo de rechazo, de abandono, de lucha silenciosa. Y quizás Dios permitió que vivieras lo que viviste para que seas puente, para que tus lágrimas no sean solo cicatriz, sino semilla. Así como la vida de Lea nos levanta hoy, la tuya puede levantar a otros mañana. Pero para eso necesitas redimir tu historia con Dios. No basta con haber sufrido. Es necesario entregar ese dolor al cielo y permitir que Él lo transforme. Porque cuando Dios transforma el dolor, lo convierte en propósito. Déjanos tu comentario. ¿Te has dado cuenta alguna vez que tu historia ayudó a alguien más? ¿O aún estás esperando entender por qué tuviste que pasar por lo que pasaste? Este espacio es para ti. Cuéntanos, abre tu corazón, porque lo que sigue revelará cómo Dios, a través de lo débil, manifiesta su poder, así como lo hizo con Lea. Lo quiere hacer contigo. Si hay algo que la historia de Lea deja absolutamente claro, es que Dios no está limitado por los comienzos. No importa si tu historia empezó con desprecio, traición, abandono o silencio. Dios no está preso al punto de partida. Él es especialista en reescribir destinos. Lea comenzó como la mujer no deseada, usada como una pieza de engaño en un juego matrimonial. Fue menospreciada por su padre, despreciada por su esposo y eclipsada por su hermana. Pero lo que el mundo rotuló como fracaso, Dios usó como fundación. Donde los hombres vieron debilidad, el cielo sembró realeza. Donde hubo rechazo, brotó redención. Dios no borró el pasado de Lea, lo redimió. Y eso es aún más poderoso, porque no se trata de olvidar el dolor, sino de transformarlo. Lea no necesitó un nuevo nombre ni una nueva familia para ser parte del plan divino. Lo que necesitó fue un cambio de mirada, dejar de buscar validación en Jacob y comenzar a encontrar plenitud en Jehová. Esa transformación interior fue lo que preparó el terreno para que naciera Judá, y de Judá, el Mesías.
No es poesía, es profecía cumplida. Lo que empezó con lágrimas, terminó con promesa. Lo que fue sembrado en dolor, floreció en propósito eterno. ¿Y qué nos dice eso a nosotros hoy? Que nuestra historia no está condenada a repetir ciclos de dolor. Que con Dios ningún capítulo está cerrado sin su firma. Que aún lo que fue usado contra ti puede volverse plataforma para tu llamado. Satanás quiere que creas que porque fuiste rechazado una vez, siempre lo serás. Pero la Biblia está llena de personas que fueron descartadas por los hombres y exaltadas por Dios. Lea es una de ellas. Tú puedes ser otra. Solo necesitas entregar tu narrativa en manos del autor correcto, porque él sabe cómo reescribirlo todo, sin tachar tu identidad. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de tu historia sientes que Dios está reescribiendo? ¿Hay algo que pensabas que estaba perdido, pero hoy ves que puede ser restaurado? Cuéntanos aquí abajo. Tu voz puede ser el eco de esperanza para otros. Y no te vayas, porque ahora que terminamos la jornada de Lea, es la hora de abrir la puerta para su propio destino y ser transformado también. La historia de Lea no es solo una historia del pasado, es un espejo para muchos hoy. Personas que fueron descartadas por su familia, ignoradas en sus relaciones, subestimadas en sus iglesias, rechazadas en sus trabajos. Pero si algo aprendimos hoy es esto: Dios no se olvida de los que el mundo ignora. Él ve, Él escucha, Él honra. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón? ¿Te has sentido como Lea alguna vez? ¿Has vivido ese dolor silencioso de no ser elegido? Escribe aquí abajo en los comentarios. Tu testimonio puede sanar a otros y será leído con respeto y compasión por esta comunidad. Y si este contenido habló contigo, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones, porque vamos a seguir compartiendo verdades bíblicas que pueden transformar tu vida desde lo profundo. Y no te vayas sin compartir este video con alguien que esté viviendo una etapa de rechazo. Puede ser justo la palabra que esa persona está esperando. Y ahora te invito a ver el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Te aseguro que también va a tocar tu alma, con cariño y verdad. Javier,